Hola, bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí estoy, ¿verdad? Una vez más haciendo un video para traer un poquito de la palabra de Dios y estoy contenta de saludarlos y y de traerles un poquito de la palabra. Ah, Hoy les traigo una palabra en el libro de Ruth. Esta historia quizás ya las has escuchado, ¿verdad? Ya las has escuchado muchas veces, pero quiero compartirles un poquito de la palabra, ¿verdad? De esta mujer llamada Ruth. Miren lo que dice así la palabra de Dios, pero primero vamos a hacer una oración cortita, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, que nos ayude a entender su palabra. Y así vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida y la salud que que usted nos da. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Ayúdanos a entender tu palabra. Espíritu Santo, habla a través de tu palabra. Ayúdanos a entender, ¿verdad? Esa palabra que tú nos vas a dar. Y te damos gracias por todo lo bueno que tú eres y por estar siempre con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y así quiero hablar un poquito de la palabra, ¿verdad? Acerca de Ruth. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá y se fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Dice, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab, dice la palabra, y se quedaron ahí, ¿verdad? Ahí en los campos de Moab, dice la palabra, y murió Elimelech, marido de Noemi. Dice la palabra que murió su esposo, y quedó ella con sus dos hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moamitas, ¿verdad? De ahí donde ellos habían llegado, dice que tomaron dos mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, dice la palabra, que se quedaron ahí 10 años. Y murieron también los dos, y murieron también, dice la palabra, ¿verdad? Ah, y dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedaron así las mujeres, dice, así, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, esta Noemí, vean, mire cómo se le murió su esposo y también sus dos hijos. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, dice la palabra de Dios, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces dice la palabra de Dios que salió pues del lugar donde había estado, ¿verdad? Salió pues del lugar donde había estado, ¿verdad? De ahí de Moab. Salió esta Noemí con sus dos nueras. Dice, y comenzaron a caminar y volverse a la tierra de Judá. Se volvieron porque dice la palabra, ¿verdad? Que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, o sea que para darles el alimento, ¿verdad? Y a ellos. Y dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andar, volveos cada uno a su casa con su madre. Les dijo Noemí, les dijo a ellas. Y dice Jehová haga con vosotras misericordia
como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas lloraron porque ellas no querían separarse, ¿verdad? De su suegra, ¿verdad? De esta Noemí. Ellas no querían. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, le dijeron ellas. Y Noemí respondió. Noemí les dice, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? O sea, ¿por qué? Y tengo yo más hijos en el vientre, le decía esta Noemí, que puedan ser vuestros maridos. ¿Acaso tengo más hijos en el vientre? Volveos, hijas mías, e id, porque yo ya soy vieja para tener marido, le decía. Y aunque dijese, esperanza tengo, ¿verdad? Y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos. Dice, ¿habéis nosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? O sea, ¿ustedes los van a esperar hasta que ellos sean grandes? Habías de quedarlos sin casar por amor a ellos. O sea, si ustedes se van a quedar solteras, no se van a casar por amor a los hijos, ¿verdad? Que si yo tuviera. Y ella le dice, no, hijas mías, les dice Noemí, no, hijas mías. Dice que mayor amargura tengo yo con vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Porque mire cómo perdió a su esposo, ¿verdad? Y luego a sus dos hijos. Se quedó sola Noemí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Dice que alzaron su voz y lloraron. Y Orfa, ¿verdad?, besó a su suegra. Dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra y se fue. Se fue otra vez a su pueblo. Dice la palabra que Ruth se quedó con Noemí, su suegra. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, le dice, y sus dioses y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, vuélvete, vete con ella, tú también, le dice a Ruth. Pero dice, mire lo que responde Ruth, lo que le dice a Noemí. No me ruegues que te deje, le dice Ruth, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. O sea, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Ruth no la iba a dejar. Ruth no iba a dejar a su suegra, vea, sola. Porque imagínese, ya había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos y luego quedarse sola. Ahí estaba Ruth con ella. Tu pueblo será mi pueblo, le dice Ruth, le dice a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque acuérdense que Ruth venía de un pueblo donde adoraban dioses, donde en ese pueblo, ¿verdad?, donde vivía Ruth, habían dejado al Dios de Abraham, ¿verdad? Al Dios de Abraham, ¿verdad? Habían dejado, se habían olvidado de Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra, y ellos adoraban a otros dioses. Y entonces Ruth, ¿verdad?, dijo, tu Dios será mi Dios. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, le dice Ruth a la suegra. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte. O sea que ahí estaba esta Ruth, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad?, que no iba a dejar a su suegra. Una mujer
que Dios estaba mirando en el corazón de Ruth. Dice la palabra que Dios miraba el corazón de Ruth, como Ruth estaba dejando todo por seguir por seguir a su suegra, a Noemí. Y viendo Noemí, dice, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Dijo, bueno. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, dice la palabra. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Porque allí la conocían, ¿verdad? De allí había salido esta Noemí. Y dice, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía. Noemí les dijo, no me llaméis Noemí, le decía, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En grande amargura. Ella estaba con amargura y estaba, ¿verdad? Porque lo que le había pasado no era fácil para ella. No era fácil. Dice, y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella se fue llena, ella se fue con su esposo, sus dos hijos, y volvió sola. O sea, dijo, me ha vuelto Jehová con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Por qué? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera, con ella, dice la palabra. Y volvió de los campos de Moab, ¿verdad? Se volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mire cómo ¿verdad? Vemos esta historia, ¿verdad? Como el propósito del libro de Ruth es que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dice la palabra, Dios se agrada de todo aquel que le obedece. Dios se agrada de a persona que le obedece, ¿verdad? Además, un texto dice, un texto maravilloso que dice, a donde tú fueres, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí muestra que todo aquel que le sirve a Dios, todo aquel, ¿verdad? No importa, ¿va? Su providencia, no importa, ¿va? Si Dios lo acepta, Dios lo acepta y lo adopta como su hijo. Él no hace excepción de personas. Él no dice, no, es que tú adorabas a otros dioses. Él miraba el corazón de Ruth. Él lo miraba. Y mire cómo, a pesar de que Ruth, ¿verdad? Ruth perdió a su esposo, murió el esposo de Ruth, pero Dios le dio otro esposo a Ruth, ¿verdad? Porque Dios miraba el corazón de Ruth, a pesar de que era una mujer moabita, ¿verdad? Que adoraban a otros dioses, pero Dios miraba el corazón de Ruth. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno se entrega a Dios y Dios mira tu corazón, ¿verdad? Eso es lo que Dios mira en ti, el corazón. Que tú le quieres servir a Dios, pero a veces no sabemos cómo, ¿verdad? O sea, Señor, yo te quiero servir, pero no sé cómo, qué hacer. Dios te ha dado un talento bien grande a ti. Dios te ha dado un talento y no lo sueltes, ese talento que Dios te ha dado. No lo dejes.
Sigue luchando porque el enemigo es astuto, ¿verdad? El enemigo es astuto. El enemigo te quiere quitar lo que Dios te ha dado. Mire, yo tenía una lucha bien fuerte. No podía dar palabra. Y decía, pues, ¿qué voy a dar? Y leía la Biblia y no hallaba qué. Pero el diablo así es. No quiere que leamos no quiere que demos, ¿verdad? Palabra para aprender cada día más de Dios. No quiere que hablemos de su palabra. No quiere. Así es el enemigo. Pero Dios, gracias a Dios, que Dios con su gran poder, ¿verdad? Con su grande amor nos ayuda, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Porque Dios mira el corazón que queremos hacerlo. Yo le decía a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? Si tú sientes un deseo de hablar, ¿verdad? La palabra, si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado, ¿verdad? Una palabra para dar, ¿verdad? De lo que Dios te ha dado, de lo que Dios quiere que tú des, dalo, vence. Tenemos que vencer, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón y Dios te ha dado un talento bien grande. A veces nosotros decimos, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Dios quiere, ¿verdad?, lo mejor para nosotros. Y lo mejor, ¿verdad?, para nosotros es que nosotros le sirvamos a Él. Le busquemos de corazón. Porque Dios te ha dado, Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado algo que dices tú, realmente Dios me está hablando, Dios quiere que yo hable la palabra. Dios nos da dones, talentos, ¿verdad? Si Dios te ha dado un don, ¿verdad?, de hablar la palabra de Dios, de cantarle, de adorarle, que el enemigo no te quite nada de lo que Dios te da a ti. Dije, Señor, yo quiero hacer esto para ti, hazlo. A veces si vienen las luchas, vienen las pruebas, pero tenemos que vencer todo eso. Tenemos que vencer. En Cristo somos más que vencedores. Vence todo lo que venga, dile, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero aprender más de ti, quiero aprender más de tu palabra, quiero aprender, ¿verdad?, de lo que tú quieres que yo haga. Y Dios empieza a hablar, ¿verdad? Dios te empieza a hablar a través de la palabra, Dios te empieza a inquietarte, Dios te empieza a ayudar en todo, ¿verdad? Los moabitas adoraban a dioses, se olvidaron del Dios de Abraham. No nos olvidemos de que hay un Dios maravilloso. No nos olvidemos nosotros de que Dios, ¿verdad?, nos da más, cada día más a nosotros esos talentos, ¿verdad?, esos dones. Hay que ponerlos en práctica y Dios nos va a ayudar. Aleluya. Bueno, pues es una cortita palabra que yo les traía. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto, y quiero hacer una oración para darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Señor, gracias, Padre. Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te pido, Padre, que bendigas a las familias, los hogares. Bendice a los niños, los jóvenes, a nuestros hijos. Padre, bendícelos, ayúdalos a que se acerquen a usted, mi Dios, porque muchas las veces, ¿verdad?, tenemos hijos descarriados, hijos que, ¿verdad?, que no quieren nada con Dios, pero Dios es el que se encarga de traerlos, dice la palabra, ¿verdad? Una vez Dios me dijo, yo rescataré
a los hijos de mis hijos de las garras del enemigo, y hay que creer lo que así es, porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces nuestra casa es el matrimonio, los hijos, el hogar, o sea, nuestra familia va a ser, ¿verdad? Rescatados por Dios de las garras del enemigo. Entonces hay que creerle a Dios, y que Dios es el que hace todo. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Aleluya. Amén.